Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a una semana más del curso Aptitud Comunicativa. Soy el profesor Eric Chávez Castro. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema conocido como oraciones eliminadas. Recuerden que este tema ya lo vimos a inicios de año, pero lo vimos tan rápido, no lo tocamos profundamente y tampoco eh, aprendimos de una manera adecuada. Por esa razón he vuelto a colocar este tema dentro de nuestro sílabus y estamos tocando nuevamente. Bien, entonces iniciamos con oraciones eliminadas en esta semana 24 del curso Aptitud Comunicativa. ¿Qué son las oraciones eliminadas, jóvenes? Nos dice que es un ejercicio que consiste en eliminar una información o contenido innecesario en un texto. Su estructura se compone de oraciones, la respuesta y varios distractores. Bien, entonces, ¿en qué consiste las oraciones eliminadas? Dice en eliminar, deshacernos de una información o contenido innecesario, algo que repite, ¿no? Algo que repite o algo que simplemente no pertenece. Recuerden que esa vez les comenté que la oración puede o la eliminación puede ser por inatingencia o también conocido como impertinencia o por redundancia, ¿no? Bien, nos dice que su estructura se compone de oraciones jóvenes, las cuales van a estar enumeradas con números romanos del 1 al 5 o del 1 al 4 en algunos casos. Luego va a tener una la respuesta, la cual no va, y varios distractores, ¿no? Las cuales sí van dentro de las oraciones eliminadas. Por lo general, estas oraciones no llevan títulos, jóvenes. Nosotros debemos sacar o nosotros debemos titular estas oraciones para que se nos haga fácil su resolución. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es detectar alguna posible redundancia y o irrelevancia de entre un grupo de oraciones. Entonces, nuestro objetivo de esta clase es detectar una redundancia. ¿Qué quiere decir redundancia? Que repite el tema, que vuelve a repetir, ¿no? Irrelevancia, ¿qué quiere decir? Que no pertenece, no está dentro del contexto de lo que estamos buscando, de un grupo de oraciones. Bien, entonces cuando hablamos de oraciones eliminadas, la eliminación puede ser por redundancia o irrelevancia. También se le conoce como inatingencia o como impertinencia. Bien, la estructura de las oraciones eliminadas nos dice, este tipo de preguntas comprende un enunciado con 5 oraciones. Bien, un enunciado con 5 oraciones dice que se refieren a un tema. De hecho, todos estos cinco enunciados tocan el mismo tema y van numeradas, dice, con números romanos del 1 al 5. Se trata de elegir la alternativa A, B, C, D o E, que, representada por su número, contenga la oración que repita innecesariamente una idea o que no es pertinente al tema que en conjunto expongan los restantes. Bien, recuerden entonces que la estructura de esta oración eliminada es de la siguiente manera. El enunciado con sus 5 oraciones enumeradas del 1 al 5, luego tiene las 5 alternativas y la que se escoge es la que presenta redundancia o impertinencia, ¿no? Bien, continuamos. Los métodos de solución. Bien, ¿cuáles son los métodos de solución o pasos a seguir para poder hallar mi respuesta correcta en este ejercicio de aptitud comunicativa titulado Oraciones eliminadas? Lo primero, leer detenidamente el grupo de oraciones. Bien, leer detenidamente el grupo de oraciones. Siguiente, identificar el tema. Titular el ejercicio. Dice, identificar el tema. Bien, habiendo leído mis oraciones, debo identificar el tema, a qué se refiere, y luego proceder a titular el ejercicio, para que se me haga fácil, ¿no? Entender de qué estoy hablando.
Luego debo verificar si existe posible irrelevancia de acuerdo al tema o al título. Bien, primero verifico si hay irrelevancia, o sea, si hay una que se sale del tema. Si es que encuentro una oración que se sale del tema, esa es la adecuada para marcar. Bien, y si en todo caso no encuentro, quiere decir que mi oración eliminada se resuelve mediante redundancia. Entonces verificamos si hay una posible redundancia. Bien, algo que repite información, pero que esta información no es tan explícita como las otras, ¿no? O como la otra información. Por último, debo comprobar mediante la lectura final del ejercicio, de acuerdo a la alternativa marcada. Entonces leo ya sin la alternativa marcada y compruebo si está bien o no mi ejercicio resuelto. Siguiente. La nota. A ver, tenemos notas. Acá tenemos una nota muy importante la cual no debemos olvidarnos. Dice, la redundancia implica que la información de una oración incluye a la otra. Bien, nos dice redundancia, se le llama redundancia a aquella oración que ya tiene contenido de otra oración. Bien puede ser un contenido más explícito o un contenido que se asemeja. Bien, luego nos dice, cuando se elimina una oración que está de más, o sea, por irrelevancia, el texto queda íntegro, con sentido y coherencia. O sea, si es que nosotros eliminamos una oración eliminada por irrelevancia, nuestro texto queda íntegro. ¿Qué quiere decir? Que no repite información y no carece de información. Tiene sentido y hay coherencia en su enumeración, ¿no? Se elimina la oración por los siguientes motivos. Bien, dice se elimina por los siguientes motivos. Está contenida en otra, o sea, redundancia anterior o posterior en aparición. No importa el número de aparición, puede estar en la 1, 2, 3, 4, 5. No guarda relación con el texto. Recuerden que cuando hemos titulado, todas deben pertenecer al título. Entonces, si una de ellas no pertenece o se sale un poco del título, simplemente esa es. Repite con otras palabras la información de una precedente. Repite y se ve por redundancia. Entonces está repitiendo. Puede ser que su repetición se pueda asemejar o pueda ser tan igual, semejante, ¿no? Bien. Criterios de eliminación. Tenemos dos criterios de eliminación. Por impertinencia, también conocida por inatingencia e irrelevancia. Bien, nos dice, se llama impertinencia porque afecta la coherencia. Nos dice, afecta la coherencia. ¿Qué quiere decir? Se sale del tema. Se sale del tema, está tocando otro tema o quizá ocultamente toque casi el mismo tema, pero con diferente sentido, diferente punto de vista. Bien, miren, acá tenemos un ejemplo de oración eliminada por impertinencia. A ver, veamos. Primero vamos a seguir los pasos. Nos dice que lea detenidamente. Leamos. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Bien. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. 2. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por una misma. 3. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. 4. Narciso es una figura mitológica. Y 5. De alguna forma todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Bien, genial. Entonces, jóvenes, aquí todos los textos están tocando el narcisismo, ¿no? El narcisismo. Entonces, ¿cuál sería el título? El narcisismo, ¿no? Eh, el narcisismo sería nuestro título. Entonces, lo único que debemos buscar es una oración en la cual no aparece el término narcisismo o narcisista o algún derivado de este. Bien, entonces ya hemos titulado, se trata del narcisismo. Bien, nos dice debajo resolviendo de que como es por impertinencia, o sea que va a salirse del tema, tenemos que buscar algo que se sale del tema. En la parte número 1, jóvenes, veamos un rato. En la parte número 1, veamos
ahora sí, a ver, vamos a chequear nuevamente. En la parte número 1, aquí, miren, nos dice, en toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Acá tenemos el término narcisista. Si estamos hablando del narcisismo, aparece este término, entonces va. 2. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. Cuando nos dice amor por uno mismo, quiere referirse al término del narcisismo. También va. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. También va. Narciso es una figura mitológica. También va. ¿Por qué motivo va, jóvenes? Porque si estoy hablando del narcisismo, este es uno de sus pioneros, de los pioneros del narcisismo, Narciso, ¿no? Y por último, de alguna forma, todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Bien, nos habla de amor y de la mujer que amamos. No pertenece al tema, se sale del tema del narcisismo. Aquí no me habla de narcisismo, por lo tanto, sería la que no va. ¿Por qué, por qué criterio estoy resolviendo? Por criterio de impertinencia, porque se sale del tema. Acá me habla del amor a la mujer, pero yo estoy hablando del narcisismo. Por lo tanto, mi alternativa correcta es la letra E. La 5 no va. Dice, el tópico general es el narcisismo. ¿Ven? Entonces, ¿cuál era nuestro tema? El narcisismo. Dice, el amor por uno mismo. ¿Qué significa narcisismo? Amor por uno mismo, ¿no? Tener mucho ego. Dice, todas las oraciones trabajan sobre esa temática, menos la 5. La 5 no trabaja del narcisismo, ¿ve? Por eso no hemos marcado. Atenta contra la coherencia del texto. ¿Qué quiere decir? Se opone, es contrario o no sigue el paradigma de la coherencia del texto. Es la que se debe eliminar. Entonces nos dice que debemos eliminar esta porque no sigue la coherencia del texto. Eliminamos la 5. ¿Y cuál es la 5? La letra C. ¿Ven? De alguna forma todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Bien resuelto. ¿Y qué nos decían los métodos de resolución? Leer al final, ¿no? Leemos sin el 5. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Narciso es una figura mitológica. Bien, entonces leímos todo y genial. Ahí se acaba. Bien, continuamos. Vamos con el segundo criterio de eliminación, que es el criterio de redundancia. Aquí llamamos redundancia lo que repite. Bien, dice, se refiere a la repetición de ideas en forma de equivalencia, implicancia o inclusión. Bien, a ver, veamos entonces acá es cuando una oración tiene ideas similares o repite la información de otra oración. Entonces, ¿cuál tendría que escoger? La que es más general, la que es la que no tiene tantos, ¿cómo lo podemos llamar? La que no tiene tantas palabras o tantos argumentos es la que se elimina. Bien, tenemos un ejemplo. Uno de los espíritus más atormentados y patéticos de la literatura es Edgar Allan Poe. Bien, recuerden que Edgar Allan Poe es un escritor norteamericano. Él es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. Es un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. Tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Hombre enfermizo que tras una vida borrascosa acabó muriendo en la puerta de una taberna. Bien, leímos, entonces ya hemos leído. Nos dice que por redundancia, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay dos oraciones que tienen la misma información, pero una de ellas es menos general que la otra. Bien, y si han leído conmigo, estaremos dándonos cuenta de que la 2 y la 4 tienen la misma información. Leamos la 2. Él es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. Bien, acá dice carcomido por el alcohol y delirium tremens, ¿no? Esa es una enfermedad mental.
tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Bien, entonces, cuando nos dice consumir alcohol, esto es general, ¿no? Esto es una información general. Y esto es como un derivado, algo que me está dando, que me está explicando más. Entonces, por lo tanto, acá tengo la redundancia, porque está repitiendo información. La 2 está repitiendo información. Entonces, pero al repetir información, jóvenes, la 2 pero tengo que saber si es más o menos general que la 4. Veamos. Él es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirio tremens. Nos da una información general. Tiende a consumir el alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Nos da solo una información. Entonces, la 4 es menos general y está implícita dentro de la 2. Por lo tanto, la que contiene redundancia es la 4. ¿Por qué motivo? Tiene menos información que la 2. Entonces, la alternativa es la C. Bien, la oración 4 repite con otras palabras lo planteado en la 2, con otras palabras, claro. Nos dice lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Por ello debe eliminarse debido a su redundancia. Aquí no hemos sacado el título, ¿no? Entonces podemos llamarle La Bohemia Vida de Edgar Allan Poe, ¿bien? O, claro, La Bohemia Vida de Edgar Allan Poe. Entonces, de acuerdo a eso estamos eliminando. Esto era por impertinencia y aquí estamos viendo por redundancia. Bien, continuamos. Miren, acá tenemos un esquema formulario que lo que nos quiere decir en las oraciones eliminadas. Veamos. Oraciones eliminadas son ejercicios de aptitud comunicativa en los cuales desarrollas tus aptitudes de percepción. ¿Qué quiere decir aptitudes de percepción? O sea, entender lo que leemos, ¿no? Bien, ¿cómo? El análisis, dice, analizamos, claro. ¿Qué hicimos? Analizamos el texto, las palabras, las oraciones, etcétera. Coordinación. Estamos viendo si hay coordinación entre las oraciones o no. Deducción. Deducimos qué oración, por ejemplo, es más general o menos general. Inducción. Inducimos, jóvenes, entonces, de que algo no está bien, ¿no? Alguna oración puede contener menos información, otra oración tiene información que repite, etcétera. Y por último, el discernimiento, o sea, la elección. Escogemos por redundancia o por inatingencia la que no pertenece. Bien, los criterios son la redundancia y la impertinencia. Redundancia se le llama la inclusión o la repetición, ¿no? Cuando habla de redundancia puede ser simple, compuesta o implícita. Cuando llamo simple, cuando llamo redundancia simple, cuando simplemente, jóvenes, cuando simplemente el tema o repite alguna palabra. Compuesta cuando repite el mismo tema. Implícita, ¿qué se le llama implícita? Quiere decir lo mismo pero utilizando ciertos o diferentes argumentos, pero en las finales tienen la misma conclusión. Y se le llama impertinencia o irrelevancia, también se le conoce como inatingencia. ¿A qué? Cuando hay contradicción o cuando es directa. Cuando hay contradicción, jóvenes, o sea, como que ataca a lo que me menciona en una oración. Bien, pero si es directa, la irrelevancia puede ser por énfasis en aspecto específico. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema es diferente. Desfase tempo espacial, que los hechos no o que los años no son iguales a los que hemos mencionado. Referirse a otro personaje. Por ejemplo, estoy hablando de Edgar Allan Poe y de la nada me señalan a Herman Melville. Bien, entonces ya son diferentes escritores, ¿no? Acá, si era desfase espacial, es que, por ejemplo, estoy hablando de un lugar, estoy hablando de la selva amazónica y de la nada me voy a la selva belga. Entonces no hay una relación. Y por último, tema desde otra perspectiva. Por ejemplo, estoy hablando estoy dando mi punto de vista sobre el uso de los preservativos, por ejemplo, y de la nada doy otro tema
o otra perspectiva acerca del uso o del no uso de los preservativos. Entonces, estoy cambiando, no estoy contradiciendo. Entonces, jóvenes, de esa manera nosotros desarrollamos las oraciones eliminadas. Bien, aquí tenemos algunos ejercicios, jóvenes, para poder desarrollar. Bien, para poder desarrollar. Entonces, vamos a seguir primero todo lo que sigamos todo lo que hemos aprendido, los métodos de solución, luego vamos a ver si es redundancia o inatingencia. Bien, veamos. Texto 1. Fumar es una de las principales causas de la ceguera. Un 20% de los casos de ceguera registrados entre los australianos mayores de 50 años se deben al hábito del tabaco. Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. Un fumador corre de 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la edad que si no fumara. Las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentando contra la óptima visión de su decadencia. Bien, si nos hemos dado cuenta, jóvenes, en todo o en la mayoría de las oraciones que acabamos de leer me habla de la ceguera y el fumar, ¿no? Entonces, si yo lo relaciono es causas, ¿no? Causas de la ceguera por culpa del tabaco, ¿no? O el tabaco causa la ceguera. Bien, entonces mi título sería El tabaco causa la ceguera. Bien, por lo tanto, tengo que buscar algo que no se relacione. Lo primero tengo que buscar inatingencia o irrelevancia. Bien, si yo busco irrelevancia, jóvenes, aquí no encontraría, o bueno, sí hay irrelevancia, jóvenes, ya que la mayoría de temas me habla sobre el, la ceguera o el fumar y la consecuencia de la ceguera. Bien, pero hay una de que no me está hablando de la ceguera por culpa del cigarro, sino me habla simplemente de las empresas tabacaleras, ¿no? Me habla de las empresas tabacaleras. Acá quién sabe que me está hablando de la contaminación o del mucho humo, ¿no? Entonces aquí se sale del tema. Aquí no me habla de la ceguera a consecuencia del fumar mucho, sino me habla de otra cosa. Por lo tanto, este texto 1 se desarrolla mediante inatingencia, ¿no? Inatingencia. Vamos a poner una I. Y mi alternativa correcta sería la letra C. ¿Por qué? El tema es la ceguera a causa del fumar tabaco. Bien, y la 3 no lleva eso. Siguiente. Texto 2. En una montaña azul habitaba una linda doncella. 2. Con su cantar alegraba el bosque. 3. Lamentablemente cada día los bosques son depredados. 4. Su sonrisa encantaba a las aves. 5. Las flores deseaban despertar con su melodía. Bien, entonces, ¿de qué me habla el título o el texto? Me habla de una doncella que habita una montaña azul, ¿no? Ya, nada más, y de su canto. Entonces, todos me tienen que hablar del canto de la doncella. Bien, la 1 me habla del canto de la doncella, el 2 también, la 3. La 3 no me habla del canto de la doncella, sino me está hablando de los bosques depredados. Por lo tanto, también esto es inatingencia, porque no me está hablando de la doncella. Bien, me está hablando ya de los bosques, inatingencia también. Entonces, si es inatingencia, la 3, miren, la 4 sí me sigue hablando su sonrisa. ¿De quién? De la linda doncella. Cuando dice su cantar de la doncella, su sonrisa de la doncella. Las flores deseaban despertar con su melodía. ¿Con su melodía de quién? De la doncella. Por lo tanto, la 1, 2, 4 y 5 sí van dentro. La que se elimina sería la 3, porque me está hablando de los bosques depredados, no de la doncella. Es inatingencia y la eliminación es de la 3, jóvenes. Bien.
Entonces, así estoy viendo o estoy resolviendo mis ejercicios de oraciones eliminadas por inatingencia y redundancia. Bien, bien jóvenes, les voy a pedir que a partir de la fecha me realicen sus esquemas u organizadores sobre el resumen del tema que hemos aprendido el día de hoy, ya que el esquema u organizador tiene el puntaje de 8 puntos y la práctica de 12. Si tú solamente realizas la práctica, vas a tener 12 como máxima nota. O si realizas el esquema, 8 como máxima nota. Se debe entregar ambos dentro del horario. Bien, ojo, el hecho de realizar nuestros esquemas u organizadores no quiere decir que pongamos título y unas cuantas palabras. Eso no es esquema. Eso tiene el valor de un punto o nada. Bien, me tienen que entregar esquemas mostrando creatividad con ortografía y caligrafía. De acuerdo a eso, sí se va a colocar los 8 puntos bien merecidos. Si no, no. Bien, espero que esta clase haya sido de mucho agrado para cada uno de ustedes jóvenes. Espero volver a verlos y enseñarles la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias.